¿Es cierto que todos los caminos de Libra conducen a Milei, Fara, o podría haber un atajo? Oh, atajos seguramente va a haber. Uh-huh. El tema es, al final del camino, yo creo que, digamos, el gobierno está como muy interesado en desactivar la causa o enfriarla de alguna manera. Lo que pasa es que no es una causa común, ¿no? Es una causa que está tramitándose también en el exterior y obviamente sobre eso no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Uh-huh. Que pudiese demorar la investigación, etcétera. Así que, digo, me parece que es una preocupación del gobierno, sin duda, aunque más no sea porque haya sido imprudencia, ¿no? Recién hablábamos con el delegado de ATE INTA AMBA, particularmente sobre la situación que está teniendo el INTA, ¿no? Como organismo, como institución. Recién leíamos también que Sturzenegger le echa la culpa de las muertes de fentanilo a la ANMAT. ¿Podría correr este organismo la misma suerte que el INTA? Sí, sin lugar a dudas, porque además, suponiendo que al gobierno se le frenen, digamos, alternativas de desguace de los organismos, perfectamente, los puede hacer, digamos, morir de inanición, ¿no? Quitándole recursos. Entonces, tener el organismo por sí solo no es el punto, sino, digo, como vemos con CONICET, que efectivamente si no tiene recursos, sí, el organismo está, pero está, digamos, poco operativo, ¿no? Carlos, vos sabés que yo quería hablar con vos en algún momento y preguntarte con respecto al tema elecciones y con respecto al tema Milei. Estamos viendo que Milei, frente a las elecciones, contrariamente a otros gobiernos, más que nada los gobiernos peronistas, él sigue adelante con todo su plan motosierra, con su veto a las leyes del Congreso. Digamos, ¿cómo lees vos esto de que en otras circunstancias y otros gobiernos han hecho el plan platita, han puesto plata para ganar votos, para ganar la confianza del pueblo, para poder seguir adelante? Y él hace todo lo contrario a lo que los gobiernos han hecho. ¿Cómo juega esto? Digamos, qué es lo que le pasa por la cabeza de no tener, digamos, este tipo de juego tan contrario, ¿no? El que normalmente hubo siempre en Argentina? A ver, primero está claro, digamos, que el presidente está absolutamente convencido, ¿no? Tiene una fe ciega en lo que está haciendo económicamente, lo cual, digamos, por eso le ha generado tener tanta determinación todo el tiempo, un poco lo que transmitió en la cadena nacional del viernes, ¿no? Uh-huh. La segunda cuestión es el presidente, digamos, está totalmente jugado en términos estratégicos a que la inflación sea gran argumento electoral en octubre y por lo tanto a partir de eso, digamos, en el balance, aun cuando haya cosas, digamos, que no gusten o haya cosas que no anden del todo bien, pero que en el balance saque, digamos, un rédito y a partir de eso lo favorezca electoralmente, teniendo en cuenta, digamos, que obviamente la inflación era el principal punto, ya no es tanto el principal punto porque lo desplaza un poco el tema del empleo, el tema del salario, pero de todas maneras el presidente lo que dice es, bueno, es esto y si no, vuelve el kirchnerismo, ¿no? Claro. Y la tercera cuestión es que hay que considerar con qué ánimo llegó el presidente, con qué ánimo popular llegó el presidente al gobierno. Y yo creo que era una sociedad tan escaldada, no solamente con la crisis económica, digamos, de fin del año pasado, sino también con un país que llevaba 11 años de estancamiento, y entonces la sociedad está mucho más predispuesta a darle un crédito a la dureza, como en su momento también pasó un poco con Carlos Menem, teniendo en cuenta la necesidad de arreglarlo, de tomar un remedio amargo. Me parece que en eso, digamos, el gobierno tiene espacio y tiene viento a favor, ¿no? Claro. Yo me sumaría a lo que decía Laura, también a lo que estás analizando vos, que desde la estructura de la propia personalidad del presidente nunca va a doblegar y va a correrse su eje. Diría yo, me animaría a decir que redoblaría la apuesta, iría por más allá de las consecuencias, porque no le importan las consecuencias, sino lo que le importa es la meta, y no puede correrse de camino. Y es más, yo creo que va por el Congreso de la Nación también. Bueno, el presidente, digamos, definitivamente está, digamos, está un poco en una encerrona, ¿no? Porque ha tomado una opción estratégica de la cual ya no puede volver para atrás, digamos, o certifica la dureza del ajuste
y que no le van a torcer el brazo desde el punto de vista político, y si no, digamos, empieza a desdibujarse. Entonces, frente a la opción de desdibujarse, está claro que ahora no tiene otra, digo, para cumplir con la meta de inflación, para cumplir con el Fondo Monetario y con las expectativas de los mercados, no le queda otra que la dureza, o sea, no tiene forma de volver para atrás. Carlos, yo me quiero diferenciar de mis compañeros y decirles que sí hay plan platita, el atraso cambiario, garantizar $1 a 1.300 pesos, es un plan platita para los segmentos acomodados, ni hablar para el gran capital internacional, para los mercados financieros. El plan platita lo utilizó Macri en 2017 con atraso cambiario. Todos los préstamos que adquirió aseguraron un dólar barato para Mauricio Macri y le permitieron ganar las elecciones. Y en esta oportunidad se va a repetir la cosa, creo yo, en mi humilde punto de vista. No, yo sí, coincido contigo. Yo primero creo que populismo hacen todos los gobiernos, ¿no? Para un lado, para el otro, de una manera. También están retrasando los aumentos de tarifas, ¿no? Claro, también, digamos, el gasto público este año creció en términos reales casi 5%, comparado con el año pasado. Entonces, digo, obviamente hay guiños políticos y electorales como para amortiguar, digamos, algo de esta dureza que estábamos comentando, ¿no? Bueno, obviamente lo que nos queda es saber cómo continúa todo hasta el mes de septiembre y octubre, ¿no? Que es lo más inmediato que tenemos. ¿Qué panorama vislumbras, Carlos? Mira, primero, pensando en octubre, yo creo que el gobierno lleva viento a favor. En parte porque tiene algunos logros, que si bien es cierto, digamos, ha ido el gobierno teniendo desgaste desde que empezó el año, pero tiene algunos argumentos, como comentábamos recién, frente a una opción, digamos, que ya fue derrotada en el 2023, que es el kirchnerismo, y después el resto una oposición bastante fragmentada. Entonces, desde ese lado, digamos, el gobierno lleva las de ganar. Ahora, hay una estación intermedia, que es la estación de septiembre, que tiene algunos riesgos. Primero, que es una elección en donde todavía no tenemos del todo claro, si bien faltan unos 20 y pico de días, que vaya a tener, digamos, cuánto peso realmente va a tener lo local, o finalmente, digamos, una selección que se va a nacionalizar. Como es inédito, porque va separado, entonces es un poco difícil de decir. Es muy probable que tengamos un peso, digamos, una especie de arrastre de abajo para arriba, en donde los municipios hagan alguna diferencia, teniendo en cuenta el manejo del territorio del peronismo en buena parte de la provincia. Y después, el otro detalle es que qué se considera una derrota y un triunfo, ¿no? En el caso del gobierno, porque entonces uno dice, bueno, el gobierno perdió por un punto, uno podría decir sí, ganó el peronismo, pero bueno, es prácticamente una elección de empate, y a partir de ahí el problema que el gobierno tiene es un poco la temperatura general, el 7 de septiembre como termómetro para el 26 de octubre, y el otro detalle es cómo lo leen los mercados, ¿no? Que esto es, los mercados pueden asustarse, quizá injustificadamente, y esto generarle algunos dolores de cabeza por inestabilidad del dólar, etcétera, en los 50 días que queden entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre. La única, vamos a decir, ventaja que entre comillas que podría tener que el gobierno pierda la elección de septiembre es que apele a vuelve el cuco, y que entonces para octubre, digamos, trabaje para que haya mayor movilización de gente que se quedó en la casa en septiembre porque no consideraba muy relevante lo que se iba a votar. Están asomando o mostrándose públicamente, abiertamente, los enojos en el PRO. Diego Guelar insultó abiertamente a boca de jarro, al mejor estilo Milei. Yo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, a Diego Guelar, un ex embajador, diplomático, un académico, insultando abiertamente en público a Mauricio Macri por la decisión de fusionar con La Libertad Avanza. No daba crédito a el enojo manifiesto por María Eugenia Vidal, no obstante continuará en el PRO. ¿Vendrán muchos más enojos? Y si fueras amigo de María Eugenia Vidal,
¿Le recomendarías que se abra de cara al 2027? Mira, primero, la verdad es que otras opciones no tiene, porque en realidad si le va bien, sobre todo, digamos, si le va bien a la coalición violeta amarilla en la capital federal, mucho espacio, mucha discusión no va a tener, digo, porque al final la razón política la va a tener la decisión de haber armado una alianza. En todo caso, digamos, esto de si no estoy de acuerdo, entonces no participo, bueno, pero si le va bien, eso significa, digamos, que ya deja un poco sentada la coalición también para 2027, o sea que mucho espacio no tiene, si no le queda mucha otra alternativa que irse, ¿no? O dar una discusión interna, que eso, digamos, está claro que no va a tener mucho sentido. Me parece que esto también tiene que ver con el hecho que, Eugenio Vidal, digamos, es un personaje que ha ido perdiendo imagen en la opinión pública después de que fue derrotada en el 2019 y que volvió al distrito, y eso estuvo un poco oscilante, ¿no? Y, digamos, a diferencia de Bullrich, digamos, que se fue al gobierno, o el propio Rodríguez Larreta, que perdió su primaria, digamos, y armó su propio partido, esta situación intermedia me parece que en general desdibuja, no ayuda mucho, ¿no? Y del otro lado de la vereda tenemos, estábamos leyendo que anunciaron el Partido Justicialista que el cierre de listas del próximo domingo se anunciará en la sede nacional del PJ en la capital federal. Nosotros lo leíamos más bien inocentemente, qué hace el Partido Justicialista de la ciudad, o con su sede en la ciudad de Buenos Aires, decidiendo la conformación de listas para la provincia de Buenos Aires. Pero ¿subyace debajo que todavía la lapicera la tiene Cristina? Sin lugar a dudas, eso desde ya. Yo creo que el PJ nacional está yendo como fuerza patria en, si no me equivoco, 17 distritos sobre los 24, lo cual, digamos, más o menos han podido ordenar la cuestión para una situación en donde claramente flexibilizaron muchas posiciones, ¿no? Con gente con la cual estaban un poco más o menos enfrentados, digo, por ejemplo, la situación de Utubey en Salta, etcétera. Si no hubiera quedado, digamos, mucho más partido. Me parece que el hecho de hacerlo en la sede nacional es todo el detalle simbólico de decir, acá debería estar Cristina, pero está presa, ¿no? Y entonces a partir de eso volver a poner el tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que hay una discusión entre el cristinismo y Kicillof respecto de cuánto rol tiene que tener el argumento de la detención de Cristina en el marco de la campaña. Carlos, antes de despedirte, compartir con los oyentes también, me gustaría que lo compartas vos, una nota que publicaste, un editorial, firmado por vos en Perfil, ¿no? Sobre el Capitán Beto, donde además de marcar y desnudar el estilo político del presidente, también hablas de las 3 opciones que permiten ir más rápido o más lento con las reformas, ¿no? Que se deseen hacer, y donde también de algún modo tuyo y de reflexión hablas de que se espera que no termine cantando Ya no puedo más de Soledad. Contale un poco a los oyentes cuál es el análisis y la conclusión a la que llegás. Sí. A ver, con una debilidad tan grande con la que llegó el presidente al cargo, tenía 3 opciones, ¿no? O lo que se llama presidencialismo de coalición, que esto yo llamo a otros actores, hacemos un acuerdo de largo plazo para gobernar durante 4 años. Obviamente en esa situación todo va más lento porque hay que consensuar medidas con los socios, pero está mucho más sustentable, digamos, ¿no? Los socios están sentados a la mesa y por lo tanto es la suerte de todos los que están en esa situación, sale menos caro, ¿no? En términos de acuerdos parlamentarios. El extremo sería no hacer ningún tipo de acuerdo, ¿no? Jugando a esta cosa plebiscitaria de decir, si no me lo aprueban ya van a ver en la próxima elección, que es un argumento que utilizó el gobierno al principio y después se le pasó rápidamente cuando se dio cuenta que algunas reformas tenía que hacer, y entonces recaló en una situación intermedia que es ir haciendo acuerdos dependiendo la situación. Esto que el gobierno hizo sale más caro porque cada vez hay que ir de vuelta a la mesa de negociación y poner de acuerdo a alguno de los personajes. Esto es lo que está generando que haya muchas votaciones en contra en el Congreso, porque
que es cada negociación por vez, es decir, cada negocio empieza de cero, no hay un juego de largo plazo. Esto le ha permitido, por ejemplo, aprobar la ley bases, pero que claramente después, cuando va pasando el tiempo, cada actor hace lo que le conviene, y esto es lo que está pasando, y esto lo hemos visto en por qué, vamos a decir, si hay 24 gobernadores, en más o menos como en 16 hay como gobernadores dialoguistas, pero solamente pudo hacer acuerdo electoral en 5 provincias. Esto te da una pauta, digamos, de lo que no pudo o no quiso hacer el gobierno en materia política, y por eso, digamos, tiene que recurrir al veto, y ahí viene el chiste del capitán veto, que esperemos que no lo deje en soledad al final del camino, ¿no? Porque el problema de esta estrategia es que si mañana la economía por alguna razón se descalabra, como le pasó a Macri en la segunda etapa, los socios no van a estar, porque ya nadie te va a querer abrazar, nadie va a querer abrazar a alguien que parece que va a la soledad. Claro. Carlos Fara, como siempre, gracias por el análisis, gracias también por acompañarnos. Un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, que tengan lindo día.